Vamos a ir al libro de Juan. Me encantaría que puedan acompañarme en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a comenzar la lectura desde el versículo 1. Voy a estar leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y va a salir acá en la pantalla igual si es que tal vez ustedes no tienen esa versión. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. ¿Cómo se manifestó? Se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca. Y aquella noche no pescaron nada. En el versículo 1 nos menciona la localidad a donde ellos fueron, al mar de Tiberíades, en Galilea. Fueron al norte de Israel. Si ustedes estudian bien la palabra de Dios, se van a dar cuenta el porqué de ese viaje. Pero bueno, están en el norte de Galilea. Aquí aparecen unos nombres. En el versículo 2 decía, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo o el gemelo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y más de sus discípulos. Pedro tiene la super idea y les dice, me voy a pescar, y el resto le dice, nosotros también vamos a pescar, te acompañamos. Y lo que quiero hoy noche comentarles tiene que ver solo con esa sección. Salieron a pescar. Y a mí me parece que esta pesca fue totalmente diferente a todas las pescas que ellos habían tenido a lo largo de toda su vida. Ellos eran pescadores, probablemente, como yo les he enseñado varias veces en la cultura judía, a partir ya de los 13 años, 14 años, los muchachos ya comienzan a agarrar la profesión de la familia, el oficio familiar. Si son niñas, aprendían ya a cocinar, a hacer los quehaceres de la casa. Algunas de ellas en esta cultura ya estaban listas incluso para el matrimonio. Ya hubieran sido desposadas, tal vez no vivían con el esposo, pero ya los chicos, 13, 14 años, ya iban a hacer la profesión del papá. Y entonces, esta gente, amigos, pescaron prácticamente toda su vida. Tal vez cuando le conocieron a Jesús, voy a poner unos números, unas fechas, capaz que tenían 20 años, 22 años, tal vez 25. Fueron a pescar esa noche y no pescaron nada. ¿Por qué esta pesca fue diferente? Yo creo que eran días de mucho shock, días de conmoción. ¿Por qué? Estaban totalmente ellos aturdidos, tal vez frustrados por lo que había pasado horas atrás, días atrás. ¿Qué pasó? Su maestro, el Mesías, el Salvador, el rabino más grande que había cruzado en este entonces por Jerusalén y bueno, en el planeta Tierra, le mataron. Estaban frustrados, en shock, conmocionados, tal vez decepcionados, confundidos, como que dijeron, ¿y aquí qué pasó? Y no que eras el Hijo de Dios y ahora está muerto, no que eras el Hijo de Dios. Y estaban todavía mucho más conmocionados. ¿Por qué? Porque pasó el rumor por toda la provincia y por todo lugar, pasó el rumor de que Jesús había resucitado. Y es que Jesús ya no se puso a hacer sus mega conferencias, sus reuniones, sus cultos
sucesiones, no, ya no estaba en esto. Jesús ya se había parecido a unos cuantos de sus discípulos y la conmoción era esta. Ahora, yo me ponía a pensar, si Jesús le dice, deja las redes y ahora vas a ser pescador de hombres, Jesús les estaba invitando al ministerio, pero Jesús murió. Ellos ya no estaban como antes. Yo me imagino que los discípulos hubieran pensado, oigan, con Él vamos a cambiar el mundo los próximos 50, 55, 60 años. Pónganse en los zapatos de ellos. Ellos no estaban pensando que a Jesús le iban a crucificar. Se habían olvidado. Incluso se habían olvidado que Él iba a resucitar. Y de verdad que yo me puse a pensar y estuve analizando. Yo creo que ellos pensaron que los próximos 50 años iban a trastornar el mundo al lado de Jesús. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Ya escucharon que Jesús resucitó, ya le vieron algunos de ellos que Jesús resucitó, pero la Biblia me dice que no estaban evangelizando ni pescando hombres. ¿A dónde se fueron? A la pesca común y corriente. Y entonces yo analizaba y decía, ¿qué pasó aquí? ¿A dónde se fue la pasión? Tal vez a dónde se fue el llamado, a dónde se fue la invitación de Jesús, que ellos vieron que ya no estaba su maestro y no continuaron por sí solos del ministerio. Tal vez ya hubo el empujoncito, la patadita y no continuaron, sino se dedicaron a hacer las cosas que hacían antes. Porque viene pero toda esta conmoción. Yo creo que había mucha, tal vez culpabilidad, pero al mismo tiempo sí arrepentimiento. Culpabilidad, ¿por qué? Hagamos la película unas horas atrás, y esto ya vinimos en varios servicios. Hagamos la película unas horas atrás. Jesús estaba en el Getsemaní y todos, después de que esa oreja salió volando y el resto le abandonó a Jesús. Todos corrieron. La Biblia dice que uno de los seguidores que venía atrasito de Jesús solo estaba con una túnica, capaz que con un talit grande. El punto es que la Biblia dice que se le cayó eso y salió desnudo, totalmente, imagínate, corriendo desnudo, y a Jesús mientras le apresaban. Le abandonaron. El único que le seguía atrás de lejitos era Pedro. Ok, llegaron al juicio de Jesús en plena madrugada, un juicio ilegal. Tal vez ustedes no sabían esto, pero en la cultura judía el Sanedrín, que eran los que le enjuiciaron a Jesús, el Sanedrín, en este caso ahora se llama el Knesset, o nosotros diríamos la Asamblea Constituyente. El Sanedrín tenía prohibido, según la cultura judía, dar un juicio en una noche. Era imposible, porque el juzgado, los abogados no trabajan en la noche, no podían llevar a cabo un juicio en la noche. Segundo, no se podía decretar una muerte capital en el mismo día del juicio. Mira cómo todito fue diabólico, satánico, al mismo tiempo era conspirando todo contra Jesús, porque el mismo día no se podía decretar cuál era el veredicto de una persona. En fin, le enjuician a Jesús culpable, le llevan ante Herodes, y en todo este transcurso Pedro le iba siguiendo. Ok, le azotan a Jesús totalmente solo, le crucifican a Jesús totalmente solo, Jesús es sepultado y Jesús resucita. Estaban en shock por todo este ambiente. Y me pongo yo a pensar en el personaje más sobresaliente de aquí, de los discípulos, que era Pedro. ¿Y cómo era Pedro? El de carácter fuerte, el firme, el que le dijo a Jesús que, maestro, todos te pueden abandonar, pero tenlo por seguro que yo voy a dar mi vida por ti. Y me imagino a Jesús, ¿en serio, Pedro? Te prometo, maestro, que yo voy a dar, si es necesario que me maten, yo pondré mi vida ahí. Y bueno, las pláticas de Jesús, Pedro, ¿sabes qué? Satanás me ha pedido permiso para zarandearles a todos ustedes, pero yo he orado para que su fe no caiga. Déjame platicarte esto, Pedro. Antes que el gallo, tú ya me habrás. Pedro, Señor, no.
Pedro le abandona, el de carácter firme, el que parecía que nunca iba a cambiar, le niega. Y a mí me sorprendió, yo no sé si ustedes leyeron bien con atención uno de los evangelios. Pedro le niega a Jesús, y no solo le niega, maldice. Pedro pega unas cuantas maldiciones, y ustedes pongan ahí, pip, 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 unas cuantas maldiciones. No conozco a Jesús. Vean el libro de Mateo capítulo 26, para que vean esto. Mateo 26, versículo 73 en adelante. ¿Qué dice? Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Y qué dice el 74? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. A mí me recontra que impresionó que Pedro no solo negó, sino maldijo y maldijo, maldijo. Le abandonó a Jesús. Acabado, totalmente acabado. Después de esto, en medio de toda esta tormenta de emociones, Jesús es crucificado, sepultado y resucita, y viene el rumor de que resucitó. A continuación de eso, ¿qué es lo que ellos hicieron? Amigos, de nuevo recalco, regresaron a hacer lo que hacían en su vida pasada. Y saben que ese Pedro soy yo. Muchas veces ese Pedro eres tú. Y el Señor ya te ha entregado la misión, te ha mostrado el propósito, pero seguimos regresando a hacer las cosas pasadas. ¿Cuáles son esas cosas pasadas? Para unos puede ser alcoholismo, para unos tabaco, para unos mentira, para otros sexo ilícito, para otros chisme, para otros murmuración, para otros malos pensamientos, para otros adulterio, para otros brujería, para otros películas prohibidas en internet. Regresaste al lugar de donde Jesús te llamó. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con ellos que vieron los más grandes milagros, presenciaron los más grandes milagros que un ser humano podía haber visto? Es que era Jesús en acción. Jesús en acción. Y yo no me puedo imaginar, oye, Jesús en acción y después regresar a la vida pasada. Es más, 3 años y un poquito más le siguieron a Jesús, y aún así uno le negó. Le abandonaron a Jesús. Mira de nuevo, voy a leer de nuevo desde el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Galilea, Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. El versículo 3, vean lo que dice. Ya leímos, pero ¿qué decía? Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. 4. Ya amanecía. Cuando ya estaba saliendo el sol, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. El 5. Jesús les dijo, yo me imagino así a Jesús: hey, hey, ¿qué dice? ¿Acaso tienen ya algún pescado? No, respondieron ellos. ¿No tienen? No. A la derecha, a la derecha. Tiren la red a la derecha. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, ¿quién? Juan, le dijo a Pedro: es Adonai, es el Señor. Es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó a nadar en el mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos escasos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Al leer ya toda la historia desde el inicio y al ver ya la pesca, una vez más no sacaron hombres, sacaron peces. Regresaron atrás y tal vez yo me puse a pensar también, ellos creo que analizaron, se sintieron conmocionados, frustrados y pensaron, ojo con esto, pensaron que el llamado de Dios caducó. Como cuando compras un producto, una papa, un chito, un chicle, un shampoo, válido hasta esta fecha. Yo creo que ellos creyeron que el llamado de Jesús caducó. Porque si no, no hubieran estado haciendo eso. ¿Y cómo se hubiera sentido el corazón de Jesús? Acuérdense, amigos, que le abandonaron todos. Jesús no podía odiar porque es Jesús. Pero me sorprende y me impresiona la reacción que tiene Jesús. Vean, versículo 9. ¿Qué dice? Cuando bajaron a tierra, ¿qué vieron? Brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo así: traigan los peces que acabaron de pescar. Vengan, vengan. Jesús les tenía preparado una comida. Y esto es lo que yo quiero comentarles a ustedes porque es de las cosas que más me ha impresionado de la cultura judía. Si quieres lograr entender a su máxima potencial lo que pasó en este segundo que acabé de leer, ustedes ya debieran haber gritado amén, levantado, adorado a Dios y hubieran aplaudido por lo que acabo de leer. De verdad que no entendieron entonces lo que acabé de leer, porque ellos estaban pescando y llegan a la orilla y Jesús les tenía preparada la comida. ¿Qué está pasando aquí? Esto es lo que está pasando. Dentro de la cultura judía, cuando tú invitas a comer a alguien, tú no invitas a quien quiera. Es como ese guambra que está queriendo vacilarle a la guambra y le invita a tomar un helado o a comer algo. Olvídate, no. La cultura judía, tú no invitas a cualquiera a que se siente a tu mesa. ¿Por qué? A lo largo de los milenios, miles de años, hasta el día de hoy, hasta incluso en los pueblos de Medio Oriente, la mesa, mi casa, mi sala, mi casa, mi mesa, si yo no le abro a cualquiera la puerta. Es lo que enseña la cultura judía, salvo que sea Shavuot y y otras fiestas más de Sukkot. Porque la mesa y una comida pueden tener 3, 4 significados. El primer significado, cuando alguien le invita a comer a alguien, es una comida de reconciliación.
Segundo, cuando tú invitas en la cultura judía a comer a alguien, ya vimos la primera. La segunda es una oferta de paz. Y tercera, cuando tú invitas a comer a alguien a tu mesa, en esa cultura es una señal de pacto. No me acabo yo de inventar esto. A lo largo de los miles de años, la cultura judía ha creído esto y vive esto. Y yo tengo que leer de nuevo el versículo 9 y el 10. Cuando bajaron a tierra, estaban brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Yo quiero que ustedes hagan una memoria de todas las veces que se menciona la palabra comida, mesa o banquete en el Nuevo Testamento. Junto a esa palabra, a esas palabras, siempre aparecía una palabra: Jesús. Tú vas a encontrar a Jesús en puro banquetes. Vas a encontrar a Jesús en pura fiesta. Vas a encontrar a Jesús sentado en la mesa con pecadores, comiendo con publicanos, comiendo. Jesús la pasaba comiendo. Pero no era como nosotros, puro golosinas o para engordar, sino era comidas intencionales, totalmente intencional. Todas las comidas a las cuales Jesús asistió tuvieron un propósito. Y ustedes ya deberían, aunque sea decir un amén. ¿Por qué? Porque ya entendimos qué significaba una comida, una mesa de reconciliación, una oferta de paz o una señal de pacto. Y le puedes ver, por ejemplo, cuando hablé yo hace unas 2 semanas atrás, Jesús estaba en la casa de Simón el leproso a la mesa sentado, reconciliando a la gente con él y con el Padre, y en medio de la mesa con una oferta de paz, una oferta para de nuevo traer una reconciliación, aparece una mujer y le comienza a ungir sus pies y sus cabellos. ¿Recuerdan eso? ¿En dónde estaba? En una casa, invitado para una comida en una mesa. Tan importante para Jesús era una comida, que lo último que Jesús hizo con sus amigos, antes de que ellos se queden dormidos como muchos, en el jardín de Getsemaní, antes de eso él estaba en Jerusalén, al otro lado del charco, literal. Cuando vayamos a Israel van a ver ahí el torrente de Cedrón, al frentito está el Monte de los Olivos, bajas de ese, subes a Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo Jesús antes? Lo último que hizo con sus amigos, con todos, celebrando una comida pascual. ¿Cuál era la comida? Ahí sí que había cordero, pero cordero así, cordero a la brasa, pero de esos exquisitos. Estaba comiendo con sus mejores amigos. Después de eso viene lo que es la cena, el vino y el pan, y este es mi cuerpo. Pero Jesús hubiera comido cordero, pero demasiado cordero. De nuevo a la mesa, y en medio de esa mesa da instrucciones, y siempre vamos a ver a Jesús reconciliando a la gente con una comida. Ahora, el sentarse a la mesa en la cultura judía significaba que tú con esta persona tenías un extremo grado de confianza. Y esta es de las cosas que más me impresionan cuando tú estás sentado a una mesa. Es cuando se va a sellar un negocio, cuando vas a sellar un pacto o un compromiso. Vamos a sellarlo, y esto se sella con una comida.
Y si alguien cometió una falta, amigos, si alguien cometió una falta, si alguien pecó, si alguien peleó, o hubo una bronca, una pelea, el rato que tú te sentabas a la mesa, en el momento de la comida, después de la comida, estaba totalmente prohibido volver a sacar la ofensa que sucedió. Tal vez sucedió un adulterio, tal vez sucedió un asesinato, tal vez sucedió un robo, tal vez te pegaron una paliza, tal vez tu marido te traicionó, la mujer te traicionó. Yo estoy poniendo ejemplos actuales. Tal vez alguien te comentó horrible en tu foto en Facebook o no sé. Cuando estabas a la mesa y después de que compartías una comida sulha o shulham, después de que compartías una comida, estaba prohibido sacar la ofensa que sucedió. Pero ¿qué sucede en nuestras mesas, en nuestros días? Es donde más la gente se manda al diablo, en plena mesa, literal. O no se comparte entre familia, o está prendido la televisión, pero no es un momento sagrado o un momento de entendimiento como ellos tenían. Imagínate que vos le invitas a comer a esa vecina que habló tanto mal de ti, o a tu marido, y comes tan bonito, y 2 días después de nuevo te está sacando las cosas que pasan. Pero es que esto vos hace 3 años, ¿te acuerdas? ¿O te acuerdas la semana pasada? Creo que no entendimos qué era estar sentado en una comida, en una invitación. Amigos, esto no es a la ligera. Y no es que yo soy así súper, hiper, recontra que selecto, pero yo sí tengo, no mucho cuidado, pero sí soy muy precavido, para decirlo de esa manera. Oye, ¿con quién me siento en una mesa? Todas las veces que Jesús se sentó fue para reconciliar y llevar a la gente. Si vos crees que ese vecino merece algo de tu tiempo, vas a invertir y a sentarte en un almuercito con él. O si quieres sanar y reconciliar cosas, no sé. Cierro este contexto para poder leer de nuevo el versículo, porque entonces es la única manera en la que nosotros vamos a lograr entender lo que estaba pasando acá. La mesa en la cultura judía siempre ha sido una mesa de reconciliación, una oferta de paz o una señal de pacto. Ese día se marca, ese día se sella, ese día ya no me acuerdo más. Y ahora piensa, y voy a hacer una historia acá. Pedro se acerca y tal vez le quería decir a Jesús: Señor, la brasa estaba ahí, el pescado estaba listo. Señor, lo que pasó ese día, el 14 de... Señor, cuando el gallo... No pasa nada. No pasó nada. Oye, aquí está la mesa servida. El desayuno te lo preparé. Señor, pero te fallé tantas veces. No pasó nada. Tranquilo, que esta mañana está amaneciendo. Y si no merecías mi bondad, dice Jesús, no merecían, porque regresaron a hacer las cosas pasadas. No continuaste con el ministerio, no continuaste con el propósito. Te encontré una vez más en el lugar de donde te saqué la primera vez. Pero no importa. Aquí está el desayuno servido. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué? Anthony, ¿sabes por qué? Porque Jesús todavía no se ha olvidado de ti. Todavía sigue creyendo que puedes.
cumplir el propósito. Jason, Saulo, Marco, Belén. El versículo 9 dice: cuando bajaron a tierra vieron brasas y apuestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dice, mira, no les reclama. ¿Y dónde está el servicio? ¿Y qué pasó con el discipulado? Nivel 3, debe estar sirviendo. ¿Qué pasó con el ministerio? ¿Qué pasó con que no viniste con el uniforme? ¿Qué pasó con la casa? Nada. La casa de oración, que llegaste tarde, que no practicaste. Nada. No les reclamó, no les insultó, no les puso en disciplina. ¿Qué es lo que dice Jesús? Pescaron. ¿Sabe qué? Tráeme el pan, tráeme los peces, vamos a hacer una fiesta acá, vamos a hacer una comida. Porque con esto estamos sellando que todo está bien, que yo sigo creyendo en ustedes. El versículo 10 les dice, Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Y a mí me da hasta gracia. Traigan, ok, seguías en lo de antes, ok, trae eso. El 11 dice, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. ¿Cuántos? 153 en total, y aunque habían tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan. A mí se me hubiera hecho el corazón pero trizas y pedazos. Ven y siéntate de nuevo conmigo. Aunque me olvidaste, cuando yo más estaba solo y les pedí que me acompañen a orar, incluso no oraste conmigo. No importa, ven y desayunemos. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Por qué? Porque sabían que era el Señor. Mira el versículo 13. Jesús vino, tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Ese desayuno hubiera sido una comida, un desayuno tan sanador para la vida de Pedro. Y ese desayuno, al estar sentado en piedras ahí al amanecer, hubiera sido de tanta sanidad para los discípulos. Porque no es que Jesús les estaba invitando a una comida porque ya para apaciguar. Ellos entendían. Ustedes no entendieron, por eso al principio ni dijeron un amén. Ahora que entendemos, a ellos no había que explicarles esto. Ellos entendían qué estaba pasando esa mañana. Su maestro había estado preparando una comida de restitución. Lo que pasó ya pasó, Saulo. Lo que pasó ya pasó. Ya pasó. Ven, siéntate de nuevo. Todo está bien. Todo está bien, no te preocupes. El versículo 15. Y yo no sé si estaban tan incómodos ahí o ya estaban felices y de nuevo haciendo alguna broma o algo. Cuando acabaron de desayunar, ya terminaron. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me amas más que estos? Y esto me hace trizas del corazón. O sea, yo no aguanto esto. Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. A pesar de mis luchas,
a pesar de mis debilidades, a pesar de mi mal carácter, a pesar de mis fallas, en el fondo tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Y qué pasó? Pedro se entristeció tanto porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Saulo, Johnny, Jason, Carolina, José, Carlos, continúa con el ministerio que yo puse en tus manos. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? ¿Me quieres? Sí. Pedro se pone triste porque la tercera vez le dice: ¿me quieres? Ahora esto fue, yo sé que ustedes ya entienden que esto fue clave, totalmente clave. Porque ¿cuántas veces Pedro le negó? ¿Cuántas veces Jesús le restauró? Las mismísimas de ese momento. Tranquilo, todo está bien. Y sí, ¿por qué no le bajas un poco las luces? Sí, me gusta esa imagen que estaba. Me encantó esa imagen. Y solo verle a Jesús, me conmueve. Bájale las luces. ¿Y qué tal si unos segundos solo ahí, no, ni cierren sus ojos, sino solo haz esa película? Y es que yo no sé si tú puedes en alguna esquina ponerte. ¿Y cuántas veces, Jesús? ¿Cuántas veces? Una infinidad de veces que te he fallado. Y es que no logro entender, Jesús, cómo amas. A pesar de que a solas te traiciono. Y no puedo entender cómo puedes estar preparando una comida para mí. Y escuchar tu voz que me preguntes: ¿me amas? Y el Señor nos pregunta esta noche: ¿me amas? Y yo te pregunto a ti: ¿cómo está tu relación con Jesús hoy?